Buenas tardes, colegiados, amigos, miembros de la Junta de Gobierno, presidente del ICAC, interventor general de la IGAE, decanos de facultades de Economía y Empresa, decanos y presidentes, representantes de colegios de profesionales, decano de Las Palmas, consejero de la Orden de Economistas de Portugal, responsables de instituciones públicas y privadas, estudiantes. Muchísimas gracias a todos por querer acompañarnos en esta tarde en la que presentamos la revista número 191, el Extra, el Balance, un clásico, una publicación que ya tiene tradición, cumplimos 43 años de historia y es una publicación en la que echamos una mirada retrospectiva al pasado, concretamente al pasado reciente. Quiero agradecer al Consejo General de Economistas y a su presidente, Miguel Ángel Vázquez Taín, que nos acompaña y a quien doy las gracias en primera persona por este apoyo total, no solamente a la revista, sino también a los colegios. Y, como no, quiero transmitir un agradecimiento muy, muy especial a nuestro invitado, Antonio Garamendi, presidente de la COE, por haber aceptado acompañarnos en esta presentación, porque además soy muy consciente de las muchas obligaciones y de estos días tan intensos, nada fáciles para nadie y menos yo creo que para el presidente de COE, alguien que ostenta la responsabilidad de representar a los empresarios de nuestro país. Gracias, presidente, por tu generosidad y por ese apoyo que siempre nos has brindado cuando nos hemos dirigido a ti, a los economistas madrileños. Bueno, voy a compartir con ustedes, con vosotros, una reflexión sobre la situación económica actual antes de darle la palabra, que veamos la revista, para dar una continuidad a la revista precisamente, para ver de dónde venimos, ¿no? y hacia dónde vamos. Y echando esta vista atrás, quiero recordar una situación, otra vez Oriente Medio, recién estrenada la democracia española, con Carlos Bustelo como ministro de Industria y Energía, cuando se desató la revolución iraní de 1979, que produjo la segunda gran crisis del petróleo. Entonces, nuestro país sí que tenía verdaderamente una dependencia del petróleo, como apuntó el propio Gobierno, una dependencia superior al 70% de la energía primaria, cuando en la media de los países europeos era inferior, al 48%. Aquel año, la revolución iraní no solo cambió la política regional, transformó la economía y la política mundial. En apenas 12 meses, el precio del petróleo se duplicó, pasando de $13 a $30 barril, sumiendo a las economías industrializadas en una espiral de estanflación que tardó una década en corregirse. En el año 2026, nos llega el eco de aquel capítulo de la historia. El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos no es un elemento aislado, sino el catalizador de una vulnerabilidad que sigue siendo el talón de Aquiles del crecimiento mundial. La dependencia de la estabilidad en el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del suministro global del petróleo. El problema es que verdaderamente hoy nos enfrentamos a un escenario mundial realmente complejo, donde se está produciendo una recomposición del tablero internacional, una vez que el orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial parece haberse ido desmoronando y amortizado. Estamos en una realidad en la que convergen múltiples crisis. Vivimos quizás en lo que se denomina ahora la policrisis, con el centro en estos momentos en lo que denominamos geopolítica y geoeconomía. La tensión en Oriente Medio actúa como multiplicador de otros focos de inestabilidad. Por una parte, Ucrania y la energía europea.
sabiendo que mientras que el gas natural en el mercado TTF ya supera los 47 euros megavatio hora, la persistencia del conflicto en el este de Europa limita la capacidad de maniobra en la Unión Europea. Y, por otra parte, la rivalidad sistémica con China, la fragmentación comercial y el aumento de aranceles por Estados Unidos y el gigante asiático están redefiniendo realmente nuestras cadenas de valor. Hemos aprendido que los mercados, que los agentes, las empresas temen más a la incertidumbre que realmente a las malas noticias. Desde el inicio de las hostilidades recientes hemos observado también cómo el barril de petróleo ha roto la barrera de los $100 barril, desafiando las previsiones de estabilidad que se proyectaban a inicios de este año. Y en el ámbito doméstico, en nuestro país, multiplicando también los interrogantes y desequilibrios acumulados por la economía española. En la introducción de la revista, como antesala a la presentación de los artículos, antes de conocer los últimos acontecimientos internacionales, quise incidir en las necesarias reformas que nuestra economía precisa para, en un entorno tan convulso, minimizar los impactos externos y garantizar la seguridad energética, financiera y logística. Nos enfrentamos a un escenario en el que la economía española se ha caracterizado por una expansión económica sustentada en niveles de recaudación fiscal de ingresos públicos sin precedentes. Un fenómeno que no responde a una verdadera planificación fiscal, sino a la reversión de medidas tributarias temporales, a la persistencia del efecto de la inflación y a los fondos Next Generation. No obstante, este incremento de los ingresos convive con un escenario de fragilidad institucional, presupuestos públicos sin aprobar, como todo parece indicar ya hasta el final de la legislatura. La estructura del gasto público realmente ha exhibido una rigidez al alza impulsada por el incremento estructural de las pensiones, cuyo volumen ha alcanzado cotas históricas que comprometen la equidad intergeneracional y la solvencia fiscal. En conclusión, la coyuntura actual revela un margen de actuación limitado y subraya la necesidad de acometer reformas que aseguren la viabilidad de las finanzas públicas ante el elevado endeudamiento del Estado. Una circunstancia que nos conduce también a referirnos, aunque sea brevemente, a la realidad de nuestro mercado laboral, que está caracterizado por la creación de empleo sostenido. Pero pese a la fortaleza de las cifras agregadas, los desequilibrios estructurales generan inquietud en el medio plazo. Me refiero al progresivo envejecimiento de la población activa, a la dependencia de los flujos migratorios y a la persistencia de brechas en la calidad y cualificación del empleo. Porque realmente, aunque la economía española refleja una tasa de desempleo en mínimos históricos, se está incrementando el número de dificultades de nuestras empresas para captar y fidelizar talento. Esta tensión en el mercado de trabajo nos obliga a repensar la eficacia de las políticas públicas, de las políticas activas de empleo, de los incentivos laborales y el marco regulatorio de las prestaciones, con el fin de poder alinear la oferta de empleo con las necesidades reales de la economía. Hoy en día, lo que pasa en las consultoras, en los despachos, en las empresas y lo que ocurre en los mercados financieros no es que vaya de la mano, van de la mano y van a un ritmo frenético. Y en este marco es preciso, como hacemos en la revista, pongamos el foco en el sector financiero también, que está cambiando por completo. Ahora, actualmente, mandan el asesoramiento personalizado, los activos menos tradicionales y las nuevas plataformas digitales que han dado un vuelco a nuestra forma de ahorrar e invertir. También tenemos que detenernos, y así se hace en la revista, en la realidad de nuestras empresas y sectores productivos, analizando sectores de peso como es el sector de la automoción y el turismo, fundamentalmente. En un mapa global que, como he dicho, no para de moverse, las empresas españolas tienen ante sí el reto de subirse a la digitalización y las nuevas redes comerciales. Este posicionamiento de España requiere no solo fortalecer las capacidades endógenas y atraer capital humano,
cualificado, sino también consolidar el ecosistema regulatorio que armonice la seguridad jurídica con estímulo a la innovación. Porque todo lo que está ocurriendo ahora lo hace a la sombra de la geopolítica, un factor que, como bien advierte el Banco de España, se ha convertido en una pieza clave para que nuestra economía no se tambalee. Las lecciones del 79, de 1979, no versaron solo sobre el petróleo, sino sobre la necesidad de diversificación y de cooperación. En 2026, el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos nos recuerda que la seguridad energética y la paz geopolítica son bienes públicos globales. En esto también ha incidido el Colegio en un monográfico que presentamos el año anterior, en junio de 2025, titulado Geopolítica, Geoestrategia y Geoeconomía. Y en 2026, José Luis Moreno, nuestro colegiado, acaba de publicar Geoeconomía Estratégica, que presentaremos próximamente en el colegio. Sin estabilidad, sin paz en el mundo, en Oriente Medio, las previsiones económicas realmente no son más que castillos en el aire, podemos decir. El desafío para los líderes mundiales es evitar que la historia se repita y que perdamos una nueva década de inflación o de bajo crecimiento. La economía del mañana se está decidiendo hoy en todo el mundo, en España también. Y estamos en un momento en el que hay tensión y, como ha insistido estos días el presidente de la patronal, la política exterior no puede ser un campo de batalla para disputas domésticas ni un escenario para grandes gestos grandilocuentes. Debe ser, ante todo y más que nunca, un ejercicio de prudencia. Hoy siguen totalmente vigentes las enseñanzas de Baltasar Gracián en El arte de la prudencia, recordándonos exactamente que poder y saber no bastan si no se acompañan de prudencia. Esa virtud que Raymond Aron definía como la capacidad de actuar basándose en la realidad y no en las ideologías, midiendo siempre las consecuencias de nuestros actos sobre el bienestar de los ciudadanos. Y en este contexto quiero incidir en la importancia de disponer de unas instituciones sólidas e independientes como la AIRE. Y quiero aprovechar este momento para agradecer a la que ha sido su presidenta hasta el día 3 de este mes, nuestra colegiada Cristina Herrero, quien hoy nos acompaña, por su trabajo, por su tesón y por luchar, por aportar conocimiento. Y recordar nuestros orígenes, el origen de la economía o el padre de la economía, cuando se cumple este año el 250 aniversario de la publicación de La riqueza de las naciones y que celebramos este año. Quiero terminar como cuando comencé y siento haberme alargado un poco en exceso. Trasladar mi más sincera gratitud a todos los que han colaborado en este número, a los autores, a los coordinadores de las secciones del Premio Nobel, de las reseñas de libros, a la crónica, y a quien ha impulsado, proponiendo y trabajando por la revista, gracias al Consejo de Redacción y al Consejo Asesor. Tampoco puedo olvidar a los que, desde luego, contribuyen también a que luzca más, gracias a las empresas que especialmente colaboran con su patrocinio, a hacer realidad nuestra revista y concretamente al Banco de Sabadell, Caixa y Global Finance. Hoy España se encuentra en una encrucijada donde nuestras decisiones no solo afectan a nuestra imagen diplomática, sino al bolsillo de cada familia y a la visibilidad y viabilidad de nuestras empresas. Por eso, querido presidente, quiero sumar la voz de los economistas madrileños a la voz de los empresarios que representas para pedir esa prudencia y más prudencia, cada vez más prudencia. Por eso, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a todos por estar aquí también. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente de la COE. Bueno, pues muchísimas gracias, presidenta, también presidente. Muy buenas tardes. Lo primero, y además me has pisado muchas cosas, ¿no? Pero es evidente porque uno estudió Derecho y estoy ante un auditorio realmente de expertos. Lo primero que pido con humildad es que entendáis, soy empresario, pero efectivamente puedo cometer algún error desde el plano técnico, pero bueno, es lo que se me ha invitado y os lo agradezco. Pero hay algo que sí me gustaría decirlo primero, y es un agradecimiento muy especial a Cristina Herrero, porque
si algo es importante es la institucionalidad. Ya lo decía Adam Smith, ¿no? Las instituciones son la clave. Y Cristina ha defendido esa institucionalidad con independencia, con rigor, cuando a veces hay cosas que no nos han gustado y hay otras que posiblemente nos han gustado más. Y yo creo que eso es algo tan importante en estos momentos en España, tan importante y que echamos tan de menos, que realmente que también esa lealtad institucional, que yo, en nombre de las empresas españolas, te quiero agradecer muy especialmente el trabajo que has hecho desde la independencia, desde la transparencia, que parece que algunos no quieren tener. Por tanto, yo, sinceramente, es un honor haber tratado contigo y siempre vamos a contar contigo y te vamos a tener en nuestro corazón porque realmente has trabajado muy bien para España y, en este caso, también para la economía española. Así que, lo primero, en nombre de las empresas españolas, muchísimas gracias de verdad y esperemos, vamos a ver quién viene o no sé qué es, pero vamos a ver qué es lo que hace. Aquí hay que demostrar realmente las cosas en el día a día y tú las has sabido demostrar. Así que, lo primero, muchísimas gracias. Yo no sé... es que yo no sé ponerme de pie y me oís, porque es que veo que al fondo posiblemente estéis viendo una cabecita y decís, ¿y este señor que habla quién es? No sé si... Es que igual me pongo de pie. Voy a probarlo. ¿Me oís? ¿Me oís? Vale. Pues si me oís, es que lo digo porque... Se oye bien, ¿no? Vale. No, lo digo porque es que aquí arriba te sientes... Yo veía al fondo y digo, pues, no, estamos faltando un poco a toda la gente que estáis aquí. Bueno, yo creo que se me ha invitado pues para que os traslade un poco lo que nosotros estamos viendo en estos momentos, ¿no? Es verdad que la invitación fue previa, porque esto es hace muy pocos días, lo que nos ha cambiado todo el panorama, y yo podía venir con otro discurso, podía venir con otros planteamientos, pero hoy sería muy difícil olvidarnos o obviar la situación primero actual. Por tanto, voy a mezclar en mis palabras, en mis comentarios, lo que estamos viviendo ahora, cuál es la situación general, mundo, Europa, y también hablar de España, porque yo creo que en el fondo también, y como resumen inicial o prólogo, diría que tenemos dos grandes crisis. Tenemos una crisis mundial, que la tenemos encima de la mesa, general y como consecuencia también de esta guerra, y tenemos una crisis en España, que añade, que es institucional, pero que añade realmente, pues va a decir, o agrava la situación que podemos ver a nivel general. Y eso es lo que entendemos nosotros. Es decir, yo siempre digo que en las empresas españolas, en la COE, trabajamos con independencia, la buena, con sentido de Estado, y eso es querer a tu país. Puede haber gente que no lo entienda, pero que cuando lo decimos pensamos por qué es bueno para España, y con algo que echamos de menos, por eso le damos las gracias a Cristina, que es con lealtad institucional, que es la que estamos viendo que falla. Es decir, cuando estamos viendo en estos momentos, con la situación que vemos, pues cómo lo que nos habían trasladado con el espíritu del 78, pues realmente en muchos casos se está rompiendo. Es una tristeza, porque son los momentos donde justamente los hombres de Estado, donde justamente la sociedad más necesita de un liderazgo compartido, de un liderazgo realmente desde el diálogo y desde la escucha de lo que es gente con toda claridad moderada de uno y otro lado, pero en ningún caso de los extremos que realmente se tocan y realmente a nosotros no nos pueden gustar porque no nos da esa estabilidad o esa certidumbre que tú planteabas. Yo creo que hay un hecho que es evidente y es que el mundo que conocíamos salta realmente por los aires. El planteamiento de la palabra multilateralismo se nos ha acabado. Lo que son las relaciones comerciales leales de socios incluso ya no son de bloques, son bilaterales de país a país e incluso, bueno, pues nos guste o no nos guste, se ha hecho un planteamiento de ver una relación de país a país ya como un enemigo a abatir que como realmente una relación comercial de largo plazo, que es lo que nosotros en principio las empresas nos suele gustar. La realidad, y en este caso yo soy vicepresidente de los empresarios europeos y presido los empresarios también iberoamericanos, lo digo por el espacio que os voy a comentar. Y hay un primer déficit enorme que tenemos y es de cómo Europa no ha hecho los deberes, de cómo Europa en estos momentos debiera ser el catalizador, el liderazgo realmente de las soluciones,
Y no solo en muchos casos se convierte en ese líder, sino que además se convierte en un problema. Yo creo que esa es una de las realidades que estamos viviendo. Nosotros hemos trabajado intensamente, yo he trabajado mucho con Enrico Letta en todo lo que ha sido esas necesidades de esa Europa. En el informe Letta lo conocéis muy bien, no voy a insistir, pero sí hace esas reclamaciones que vemos ahora tan necesarias, como esa unión desde el punto de vista financiero, como estamos viendo esa unión desde el punto de vista de la energía, etcétera, etcétera, de hablar del Estado 28. Vemos ese déficit en estos momentos clarísimo de algo que justamente no tiene competencias Europa, que es la defensa, que justamente es la soberanía de las naciones, no la soberanía de Europa, lo que nos acarrea, ahora comentaré, un problema añadido en estos momentos. Y la realidad es que cuando en un momento dado Estados Unidos, junto con Rusia, junto con China, estamos viendo, por eso digo que es un resumen de las ideas que todos sabemos, que quiero poner en orden, por lo menos en nuestro entender, esa guerra comercial que ya está planteada, quién va a ser el líder del futuro está encima de la mesa, pues realmente yo creo que Europa pues está en una situación realmente bastante lamentable, digo sinceramente, con respecto al liderazgo que podíamos tener. No solo hay que pensar en Estados Unidos, no solo hay que pensar en China, no solo hay que pensar en Rusia, sino que en estos momentos tenemos los famosos países BRICS, lo que es la India, lo que es Brasil, etcétera, con ese peso específico dentro de la economía mundial que está ahí. Y a la vez, cuando hablamos de la globalización, de esa digitalización y de la globalización, tenemos que entender que hemos unido mundos muy diferentes, pero en una propia globalización. Estamos hablando de sociedades del siglo XXI, con sociedades del siglo XVII, es decir, con culturas diferentes, con una valoración de los derechos humanos totalmente asimétrica, donde realmente el comercio fluye con distintas normas, pero que es una realidad que está ahí. Y hay algo que vosotros conocéis bien, que hay que tener muy presente, yo lo planteo siempre, y que tenemos que tenerlo claro y a la vez no renunciar a ello, pero que es algo evidente. Europa, 7% de la población mundial, Europa, 14,5% del PIB, y Europa, más del 50% del gasto social. Esa es la realidad. Sois economistas y sabéis lo que significa. Y eso no significa que yo esté diciendo que haya que renunciar al gasto social. No. Lo que estoy diciendo es que pedimos la eficiencia de ese gasto social, que es diferente. La presidenta acaba de hablar con toda claridad de que no tenemos presupuestos desde hace 3 años. Sorprendente. Es más, no solo no tenemos 3 años, es que no nos vamos a tener 4. Es que vamos a preguntarle a una persona que salga del Congreso de esta legislatura, oye, ¿los presupuestos? Y va a ser ¿su qué? Porque no va a saber lo que son, que es la ley más importante del Estado. El Estado es la primera empresa del país. Yo no soy presidente del Estado, pero es la primera empresa del país. En una empresa normal, desde luego, si no hay presupuestos un año, el gerente se va a la calle. Y si el dueño cree que no es capaz de hacer los presupuestos, se quita el medio y voy a traer a alguien porque me arruino. Porque hay una diferencia, yo también siempre lo planteo, y es que hay una diferencia entre las cuentas del Estado y las cuentas de las empresas. Tú que lo conoces bien, Pep. En una empresa, cuando las cosas van mal, hay una cosa que ahora se llama concurso de acreedores. En el Estado se llama déficit. Es la pequeña diferencia. Es decir, le pego una patada para adelante, sigo con la deuda y ahí voy. Y ese es uno de los problemas que, lógicamente, cuando nosotros hablamos, pues hay gente que no entiende, porque realmente pues, le parece bastante banal tener que hablar de los presupuestos. Lo digo como reflexión porque eso yo creo que está ahí. Bien, en un momento dado vienen los aranceles, ¿vale? Y realmente nos generan un problema. Pero claro, el problema de los aranceles comparado con lo que estamos viviendo hoy, lo estoy diciendo en los medios de comunicación, es cosa de niños. Porque los aranceles se pueden trabajar mejor haciendo una política comercial para que te compre mejor. Por ejemplo, la industria del aceite o del vino, cuando vinieron los aranceles decían, por favor, que no metan los aranceles a los productos americanos. Lo que queremos es que nos ayuden a vender mejor el vino o el aceite. Es decir, yo creo que eran los planteamientos desde el área empresarial que se hacen. Pero en estos momentos entra en una guerra. Yo creo que hay que partir de la base que a nadie le gusta una guerra. Yo creo que
que esa es una realidad y al que le guste, pues yo sinceramente no le entenderé. Pero en este momento Europa se mete en un buen lío. Y digo se mete en un buen lío desde el plano económico. Y España en un lío doble. ¿Y por qué? Primero, porque tenemos que ser conscientes en Europa, como lo decía antes, desde el punto de vista de la autonomía estratégica, que cuando hablamos de ella, porque Europa tiene un problema enorme, total, desde el punto de vista de lo que es la industria de defensa. Es decir, desde el punto de vista de seguridad en defensa, no tenemos absolutamente nada. La única empresa global que tenemos es Airbus. Y realmente los expertos nos dicen que para tener una industria propia de defensa mínimo necesitamos 30 años. 30 años de inversión en los cuales debiéramos de trabajar. Y es una realidad. ¿Y por qué digo que España tiene un problema añadido? Porque cuando nos llega el problema de esta guerra, si os dais cuenta, Italia no presta las bases a Estados Unidos, pero no se le considera a Italia un país antiamericano. Pero, sin embargo, cuando España lo hace, sí se le considera. ¿Y por qué? Y eso os lo digo porque ya no solo están enfadados los americanos, también están enfadados los europeos. Porque cuando se hace el planteamiento de que Europa tiene que ir a una inversión de hasta el 5% en defensa, y el término es hasta el 5%, pues es que nosotros, separándonos abiertamente y en comunicación de lo que es el planteamiento europeo, decimos no, que nosotros somos más chulos que nadie y es el 2. Bueno, eso ya nos puso en una situación no buena con respecto a Estados Unidos, pero también con respecto a Europa. Y de hecho en Europa, las empresas europeas y los gobiernos europeos también están planteando, oye, en un club, cuando tú decides no pagar la cuota o pagar media cuota, que sepas que cuando haya que trabajar o participar en proyectos europeos, no vas a ser el cuarto país. Vas a ser la parte de cuota que tú te has asignado. Lo digo porque se plantea, no, pero si es que es real lo que vamos a hacer. Sí, pero ¿qué cuesta decir vamos a ir como los demás? Y si no se defiende en Europa, pero no hacer ese planteamiento especial que se ha hecho. Y eso, independientemente de las cosas que acabaremos yendo a la realidad, pues nos ha salido o nos está saliendo caro. ¿Y por qué? Porque también tengo que aclarar otro espacio, perdón que vaya a ideas, a retales, pero creo que es importante. Porque también yo creo que hay que tener claro otro tema importante, para que no se vea que estamos en procesos electorales, que es otro de los temas en los cuales a nosotros no nos gusta estar. Que el presidente de un país te caiga mal, que el presidente de un país no te guste, no significa que ese país no te guste. Yo creo que es algo importante. Y Estados Unidos es el gran amigo de Europa y es el gran amigo de España. Otra cosa es que el presidente de Estados Unidos te guste o no te guste, otra cosa es que las decisiones que tome son las buenas o las desacertadas. Pero Estados Unidos es también y especialmente el gran amigo de España. Creo que sabéis los datos. Curiosamente, España, cuando tiene que invertir fuera, las empresas españolas, cuando tenemos que invertir fuera, ¿dónde invertimos? ¿Dónde más? En Estados Unidos, más de 80.000 millones en activos, y en Reino Unido. Curiosamente, no es en ningún país de la Unión Europea. Es en 2 países donde la libertad está por encima para poder trabajar en estas materias. Bien, pero es que Estados Unidos, también lo conocéis, supone el 20% de las inversiones en España. Los empleos directos de las empresas americanas en España son 400.000 personas. No hablemos de los indirectos. Es que nosotros vendemos por valor de 16.500 millones a Estados Unidos desde el punto de vista comercial. Pero no solo eso. Es que hay una palabra que sabéis que en el mundo de la empresa la ponemos siempre por delante, que es la palabra confianza. ¿Y por qué yo decía o digo que lo de los aranceles era un juego? Porque los americanos, que ya me gustaría en este país que lo fuéramos, son muy patriotas y les gusta mucho su país. Y como les entra en la cabeza que nosotros no somos amigos, el problema ya no son ni los aranceles ni nada, es que el espíritu de compra, el espíritu de colaboración, pues puede cambiar radicalmente.
Y esas cosas, la confianza que os voy a contar, cambia de un día para otro si no se juega con seriedad. Yo creo que ese es un dato que es importante. Pero a la vez tenemos temas concretos que están encima de la mesa. Lo comentabas también. Estados Unidos en estos momentos supone el 30% del gas en España. Y del gas porque afortunadamente tenemos el tubo, tenemos los contratos con Sonatrach, que prácticamente es casi la mitad, porque es que en el GNL es la mayoría. Por eso es el 30%. Pero claro, si haces el análisis, es el 30% en el año 24, es el 30% en el año 25, el año 24 era el 20%. ¿Y por qué? Porque hemos renunciado al gas ruso. Es que este efecto global nos influye y tomamos decisiones, en este caso como Europa, están bien tomadas, pero está ahí. Hemos visto que ha habido un apagón, donde es fundamental en la operación del sistema eléctrico para la garantía de potencia el gas. ¿A alguien se le ha ocurrido en España en estos momentos, yo mañana lo voy a plantear, que por favor dejen tranquilas las centrales nucleares? Claro, es que vamos a dar ayuda, vamos a hacer el escudo social, perdona, vamos a ver cómo evitamos tener que hacer ese espacio. Es que el 20% en la operación del sistema eléctrico son las centrales nucleares y Europa las considera además energía verde. Yo todavía no he oído decir que vamos a dejar al mar tranquilo. Es que otro tema que debiéramos de haber hecho. En España tendríamos y tenemos capacidad de self-gas, de fracking. Murcia, norte de Burgos, sur de Álava. Yo no digo para que lo operáramos mañana, pero podríamos haber hecho las inversiones para tener reservas cuando sabemos que a partir de 80 dólares el barril es rentable. Y no digo para que fuera rentable, sino que fuera como una garantía en estos momentos de lo que sería ese espacio de lo que es el tema del petróleo. Eso sería una de las partes. Pero es que tenemos otro problema grave en Europa, también evidentemente en España. Hemos mandado una fragata a Chipre. Esa fragata sin tecnología americana no funciona. Es que directamente no funciona. Recordar, en la guerra de Ucrania hubo una semana que los drones no funcionaran. Porque uno le da el botón y no funcionan. Los Patriots que tenemos para que nos defiendan si viene aquí algún misil es tecnología americana. Los Harriets dependen de la tecnología. Todo depende de la tecnología americana. Pero incluso en la operación civil necesitamos de la tecnología americana. ¿Y por qué también? Porque hemos renunciado a la tecnología israelita. Es más, hoy se ha retirado a la embajadora de España, de Israel. No estoy entrando en política, pero esa es la realidad. Por tanto, son las cosas en las cuales tenemos que transitar y tenemos que ver cómo tenemos que entrar. Y ahí nosotros decimos, es fundamental trabajar con nuestros socios europeos. Es fundamental tener un objetivo de trabajo junto con Bruselas, con la Comisión Europea, con el Parlamento Europeo, con los distintos grupos, pero con tranquilidad. Y en España es de exigir volver al espíritu del 78, especialmente que los dos grandes partidos se sienten, que se acuerden las cosas, que se expliquen y que se lleguen a los acuerdos que quieran, porque este es un tema de país, este no es un tema de gobierno. Y si se amplía a todos los partidos políticos, mejor. Pero echamos de menos, de verdad, ese espacio que yo creo que durante tantos años, de forma equilibrada o con sus problemas, pues ha funcionado y que parece que nos lo estamos cargando. Lo digo porque es otro de los espacios y en los momentos actuales donde yo creo que se necesita especialmente, como decía cuando hablaba de Cristina, esas instituciones responsables. Yo creo que es algo que necesitamos. Cuando venimos a Europa, os hablaba del informe Letta, pero también está Draghi. Cuando Draghi nos habla, y de lo primero que habla es de inversión.
Porque es verdad, es que además nos viene todo este problema en un momento con una transición brutal, tecnológica, con una nueva revolución, que la industrial es como de niños también, con todo lo que es la inteligencia artificial, etcétera, con todo el efecto. ¿Y Draghi qué nos dice? Draghi nos habla de inversión. Y tengo que decirlo, cuando lo digo en España a veces se me cae el plumero, pero cuando lo dices fuera, pues la gente lo entiende. Para hablar de inversión hay que plantear que las empresas tienen que ganar dinero. Y lo digo con mucha claridad, estamos entre economistas, por tanto lo tengo que decir abiertamente. Las empresas tienen que ganar dinero, por supuesto para pagar bien a los salarios, para hacer las inversiones y para repartir también los dividendos que tengan que dividir, porque de verdad nunca hablamos de los empresarios cuando pierden, pero hay muchas empresas que quiebran. Por tanto, yo creo que ese es un elemento principal. Por poner un ejemplo, cuando hablamos del plan de energía y clima, ¿no? Al 2030 en España estamos hablando de 300.000 millones de euros de inversión. Ya no va a estar Europa, ya no vamos a tener los fondos europeos, ya no podemos hablar de las ayudas de Estado, como va a pasar ahora, no se permite, no está en estos momentos encima de la mesa como se hablaba con el COVID o con la guerra de Ucrania. Por tanto, cuidado con las ayudas que se den. Bueno, ¿quiénes tienen que invertir los 300 millones? Evidentemente el sector eléctrico. La banca tendrá que financiar estos temas y la inversión privada. Bueno, pues evidentemente, y por eso nos quejamos, recordar que por eso se pusieron unos impuestos a la carta al sector energético o se puso un impuesto al sector financiero, donde prácticamente se recortaron 50.000 millones de euros de lo que podían ser créditos que eran muy necesarios. ¿Por qué? Porque parece que alguien nos tiene que decir desde arriba si está bien lo que ganas o no ganas lo que ganas. Cuando además en España esas empresas que dicen que ganan o ganan, la mayoría del dinero lo ganan fuera de España. Yo creo que también es otro de los temas y deberíamos estar muy orgullosos de tener tantas multinacionales cuando no las había nunca. Yo creo que es un tema que también era importante tocar. Sigo. Cuando hablamos de ese espacio que hablábamos de la innovación, por tanto de las inversiones, hay otra palabra también que menciona Draghi, que es la palabra talento. Talento son personas. Y evidentemente en estos momentos tenemos un problema en España con el talento. Y tenemos un problema en España con el talento en dos dimensiones. Uno, desde un plano de lo que es la aptitud. Necesitamos más. Yo recuerdo, José María del Payete hace 4 años hablaba de 25 personas en ciberseguridad. Eso se ha quedado ya en la esquina. O sea, harán falta 80, no 13.000, porque el que no tenga ciberseguridad está acabado. Pero es que ya estamos hablando, hoy a la mañana estaba con todos los rectores de las universidades, se está hablando de la inteligencia artificial e incluso de cómo se va a implementar o cómo se tiene que implementar en la formación también en las universidades, porque es una realidad que está ahí. Si no, va a haber una distorsión entre lo uno y lo otro. Por tanto, nos falta mucha gente desde el punto de vista de la aptitud en la formación, no solo en el área universitaria, sino también en el área de la formación profesional. Y en las carreras STEM hay que trabajar para que todavía se incorpore más gente, especialmente cuando hablamos de igualdad, que es un espacio que yo creo que tenemos que ganar entre todos, ese espacio para que las chicas se incorporen más a las carreras STEM, cuando todavía solo es el 25% de las mujeres que se incorporan a estas carreras y una mayoría de ellas se incorporan al tema de medicina. Cuidado, que es fundamental. Por tanto, ese es un trabajo muy serio que tenemos que hacer entre todos. Pero en este país tenemos un problema también de actitud. Y lo digo con C. Porque es que no tiene sentido que tengamos 3 millones de parados si realmente contabilizamos las cosas como hay que contabilizar. Porque efectivamente los hijos discontinuos están ahí, pero es que la mitad cobran el paro. Porque, bueno, es el sistema, y es un sistema que está bien para ir a la financiación y tal, funciona mucho mejor para ellos, pero esa es una realidad. Los que están en formación no se cuentan como en paro, etcétera. Y nos faltan miles de personas en la construcción, nos faltan miles de personas en la hostelería, nos faltan miles de personas en el transporte. Por ejemplo, el transporte de autobús, como no se puede dar titulares de marcas, no la doy, pero compañías muy conocidas tienen escuelas en Marruecos. Porque aquí la gente no se apunta. Estamos hablando de trabajos con convenios, etcétera, que están ahí encima de la mesa.
Y eso realmente es un problema de actitud. Y es un problema de actitud porque también estamos viendo que tenemos un titular grande que algún ministerio pone, y es que en esta vida hay que trabajar menos para vivir mejor. Yo creo que es el gran titular con el que me suelo enfrentar día a día. Y que cuando pones el ejemplo de, hombre, la palabra esfuerzo también está bien y tal, pues se te cae el mundo encima porque no debes decir estas cosas, cuando yo creo que es algo que es la lógica y el premio también a ese esfuerzo que todos hacemos pues cuando se hacen las cosas bien o se intentan hacer bien. Y en este sentido, poner otro punto más, que es muy serio y posiblemente es lo que más preocupa en este momento a las empresas, que es una palabra que se llama el absentismo. Yo creo que es posiblemente el mayor drama que tenemos en estos momentos en España, en el mundo empresarial. Se le llama la IT y en algunos casos yo le llamo el ausentismo también. Es decir, estamos hablando de 18 millones de trabajadores en la empresa privada y todos los días faltan a trabajar 1.700.000 personas. Y yo creo que eso es un problema muy serio y muy grave que tenemos encima de la cabeza todas las empresas de este país. En el Acuerdo Nacional de Convenios que nosotros hemos firmado y que nosotros hemos de luego cumplido en la parte que nos tocaba hace 3 años, el último punto hablaba que teníamos que hablar de esto. Y por el motivo que sea, pues parece pues que no interesa tanto. Por daros un dato, los menores de 35 años, el año pasado han perdido 9 millones de días. 9 millones de días. Curiosamente, si os hiciera la pregunta, los días donde más absentismo se da, ¿cuáles son? Ya lo he visto, esto suena bien siempre. Es como el cantante que hace una canción y sabe el estribillo, los lunes y los viernes. Estamos hablando, cuando se hablan de las cifras y de la eficiencia del Estado, que es la que quería comentar, estamos hablando de 16.000 millones de euros de coste para el Estado y 16.000 millones de euros de coste para las empresas. 32.000 millones de coste. Eso está muy por encima del presupuesto de defensa. Eso está muy por encima de los presupuestos de muchas comunidades autónomas. Yo no digo que nos ahorráramos todo, pero como nos ahorráramos 5.000 cada parte, fijaros que hay margen para hacer cosas. Yo creo que son esos temas que por lo menos nosotros entendemos que debieran de trabajarse en esta historia. Y me gustaría tocar otro punto que creo que es importante. Antes del efecto de la guerra o de lo que tenga que ver, que por cierto habrá que ver con calma las cosas y con mucha prudencia, porque también ahora se dice, el escudo social, vamos a ver qué pasa primero. Vamos a poner primero las medidas para que no pasen cosas. No vamos a poner el gasto antes de las medidas. Pero hay algo que me vais a entender también. Cuando se veían las cifras macro de este país, antes de que pase lo que estamos viviendo, pues hemos oído que España va como un cohete, que todo va fenomenal, que hemos crecido el 2,8, 2,9, por tanto, es verdad, y ahí está. Pero inmediatamente que sale esa cifra, hay una palabra mágica, que es la desigualdad. Y yo quiero hablar de la desigualdad. Y quiero hablar de la desigualdad antes de que los demás digan que la desigualdad es culpa nuestra. Porque claro, todo que bien queda, yo no hago los presupuestos, yo no hago nada, y la desigualdad es culpa del capitalismo, bueno, de los oligarcas, se nos ha llamado los oligarcas, o los destructores de los salarios. Es decir, es las últimas frases que he tenido que oír públicas, ¿no? Claro. ¿Y esto a qué se da o a qué se debe? Claro, porque aquí vamos a valorar qué es lo público y qué es lo privado. Y el problema es que lo que se está pasando es que de lo privado se está haciendo una extracción absolutamente hacia lo público sin dar explicaciones, de tal manera que lo privado prácticamente es la que genera las cosas, pero que está ahogada para hacer crecer, pagar salarios, etc. Y os lo pongo muy fácil. Bueno, la primera reflexión que os hago, lo digo, pero que me gusta que lo hicierais, tenemos un Estado donde trabajan, os he dicho, 18 millones de personas en lo privado. Descuenta esto que os he comentado antes del absentismo, estas cosas. Sumemos 9 millones de jubilados. Por cierto, vosotros sois economistas. Si se plantea el año que viene y la inflación se dispara por encima del 3%,
y el crecimiento, como bien sabéis, va a la baja y no vamos a hablar del 2,8, podemos hablar del 1, ojalá, o etcétera, ojalá no pase esto, pero si se da esa inversión de los temas, ¿vamos a cumplir la norma que está aprobada con respecto a lo que son las pensiones? Lo dejo ahí, no tengo opinión, lo dejo ahí para que vosotros opinéis. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es 9 millones de pensionistas, 3 millones de parados, la renta mínima, ir sumando los funcionarios que son necesarios y menos mal que están los funcionarios. Yo soy un gran admirador de los funcionarios, porque afortunadamente el Estado funciona porque hay funcionarios. Lo digo para que quede claro, antes se metían los funcionarios, yo no me meto con los funcionarios. De hecho, en mi generación queríamos ser empresarios o funcionarios. Ahora no quieren ser funcionarios, quieren ser influencers. Por tanto, yo prefiero a los funcionarios que les gusta la palabra esfuerzo también. Entonces, en el momento que vemos esto, mirar el hecho impositivo. Tenemos un estudio, está aquí Goyo, del Instituto de Estudios Económicos, el director de Economía de la COE, que se hacía un balance exactamente de lo que eran los impuestos en España, si no te queda nada en el gasto total. Pero concretamente voy a hablar de los salarios. Yo estoy diciendo últimamente, y no gusta a algunos, que nosotros, como pasa con los autónomos, nos gustaría pagar el bruto y que la gente recibiera el bruto, para que la gente supiera qué es lo que cuesta y qué es suyo. Porque la seguridad social ha subido un 60%. Porque cuando la gente o le preguntas a un hijo tuyo cuánto gana, te dice lo que ha recibido en el banco. Y lo calcula por 14, ni calcula que tiene un seguro de vida, o que tiene un seguro de salud, o que tiene otras cosas, que es un coste. Es que resulta que no considera la retención que has tenido que hacer Hacienda. Es más, te dice en junio, oye, que me han dado dinero. No, que no te han dado, no, que te lo habían quitado. Y va subiendo y te das cuenta que casi el 40 o 45% de ese dinero ha ido a donde ha ido. Ha ido a donde ha ido. Y yo no digo que haya que pagar menos o más. Lo que digo es que eso sería fundamental para que todos los ciudadanos supiéramos y exigiéramos y habláramos de la eficiencia del Estado, que es lo que os comentaba antes. Porque los trabajadores no son conscientes que el tema de la seguridad social es de ellos hasta que hay una crisis en la compañía, hasta que hay una suspensión de pagos, hasta que hay un concurso de acreedores. Y recordar, y algunos lo habréis recordado, cuando un empresario de buena fe pagaba la nómina, no pagaba la seguridad social y pasados 6 meses se quedaba sin la casa. Porque ese dinero no es de la empresa, ese dinero es propiedad del trabajador. Por tanto, hay muchos espacios donde se demuestran estas cosas. Y en estos momentos hay, mira, en Valencia ahora con la DANA, que nosotros hemos trabajado intensamente y ayudando, ha habido 2 casos donde nosotros por eso ahora vamos a plantear, cuidado, que no sea el Estado el que siempre se beneficia de esto. Por eso hemos pedido también la deflactación del IRPF, que no se quiere. En la DANA se han achatarrado más de 100.000 coches. ¿Habéis oído por casualidad? Además, eso sí que era gente vulnerable. Y en una situación vulnerable, en varios vulnerables. ¿Se le ha ocurrido en algún caso al gobierno decir, oye, a los coches de la gente que los ha perdido en la DANA, que muchos, la mayoría estaban a terceros, vamos a ver si no les cobramos el impuesto de lujo o se lo rebajamos? No. ¿Habéis visto cuando ha habido empresas, algún empresario muy conocido, que por cierto le llaman de todo, pero que ojalá hubiera uno de esos en cada provincia de España, cuando ha dicho voy a repartir 30 millones entre mis trabajadores para ayudarles, cuando igual tenía un sueldo de 30.000 euros y le han dado 50.000 para arreglar su casa, ha venido haciendo el hecho de que le ha ganado 80.000. Prácticamente se ha quedado con los 35.000. Eso es lo que no queremos que pase ahora, con las gasolinas, etcétera, etcétera. Yo creo que es un poco el espacio en el que nosotros nos movemos y es por eso por lo que estamos poniendo encima de la mesa que cuando hablemos de desigualdad, queremos hablar de desigualdad en igualdad de oportunidades de explicar qué es esto. Y es por eso por lo que aprovecho para comentarlo. Y simplemente por acabar y agradeciéndoos el tiempo que me habéis prestado, yo creo que lo que sí estamos para construir juntos. Desde luego las empresas no estamos para sumar.
estamos para multiplicar. Lo digo porque hoy en día hay palabras que se agotan al contarlas tantas veces. Y desde luego vamos a estar para multiplicar y siempre apoyando, poniendo el espacio de sentarnos, de hablar. Pero claro, va a haber veces donde no podamos hablar. Sobre todo cuando se interprete o se quiera jugar, cuando hay crisis, para planteamientos populistas que van en sentido contrario a las agujas del reloj o a la brújula a la que teníamos que hacer. Y la última es, bueno, ya la última ocurrencia, que es el que tiene que haber una democracia en las empresas, que ya la hay, donde ya se nos pide que tengamos que entregar el 10% del capital o que los líderes de los sindicatos sean los que ocupen el 50% de las compañías, atacando el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores o en muchos casos el derecho a la propiedad privada, como en muchos casos se están planteando en estos momentos con la ley de los desahucios, etcétera, etcétera. Yo creo que hay, desde luego, sí nos van a encontrar con una fuerza importante, porque yo creo que uno de los principios fundamentales también de la democracia es el derecho a la propiedad, que evidentemente vamos a defender. Podría hablar mucho más, pero bueno, yo solo quiero daros las gracias. Esta es una opinión que tenemos. Lógicamente, si alguien no puede estar de acuerdo, eso es lo bueno de la democracia, siempre que se habla con esa tranquilidad, con ese espacio de diálogo y de escucha, que es lo que, insisto, echo de menos. Y me encanta esa frase de Felipe González, cuando dice que nosotros somos hijos de la democracia y no nietos de la guerra. Y por tanto yo creo que ese es el espíritu en el que en estos momentos debiéramos de trabajar todos, cada uno y cada espacio, y desde luego el mundo de la empresa va a estar situado siempre en ese espacio de tolerancia, de defensa de los intereses empresariales, que en definitiva también son los intereses de España, pero realmente y conectado permanentemente con Europa, que creo que es la gran asignatura pendiente que tenemos por delante. Muchísimas gracias por escucharme, sobre todo gente tan interesante como economistas, a un simple abogado. Muchísimas gracias. Bueno, si el presidente se pone de pie, yo que soy el servidor de todos los que están ahí, pues no sé si tendría que ponerme de rodillas abajo, pero bueno. Estimado Antonio, querida Amelia, presidente del ICAC, representante de la Orden de los Economistas de Portugal, Cristina, te dejo para el final para agradecerte sinceramente en este saludamiento a las autoridades, que no voy a extender a nada más, me quedo contigo, aunque hay aquí decanos que sí que tendría que también que saludar. Y bueno, obviamente a todos los economistas, si soy su primer servidor, pues primero tendría que saludarles a ustedes, ¿no? A ver, bueno, de entrada, muchas gracias, Amelia, por invitarme aquí, por el esfuerzo tuyo personal y del colegio para poner en el mercado este producto, que no lo vendemos, sino que lo ponemos a disposición. Y también, obviamente, muchas gracias, Antonio, por esa exposición tan brillante que has hecho, ese análisis de la realidad actual desde la perspectiva de la empresa, ¿no? Obviamente también a mí, como presidente, aunque Amelia ya lo dijo, me corresponde agradecer a todos los que han participado en este número, desde los coordinadores, las secciones, los autores, los que han pedido artículos. Obviamente, al final, yo creo que este es un ejercicio colectivo de análisis económico que yo os invito a leer, porque describe la realidad y analiza en profundidad la situación económica, y además en un momento que, bueno, yo creo que lo describió tanto Antonio como Amelia, ¿no? Pero que, y no quiero hacer spoiler de lo que ya he leído de la revista, ¿no? Pero que yo creo que en este momento, en términos económicos, empieza a hablar de un acrónimo que yo creo que nos va a sonar. Bueno, no es que se empieza a hablar, pero ya lo traemos a España, que es el término o el acrónimo VUCA, ¿no? Este acrónimo se utilizaba en la Guerra Fría para análisis geoestratégico, militar, y ahora para análisis económico y empresarial, ¿no? Y describe el mundo que tenemos en este momento, que es un mundo en donde la V tiene que ver con la volatilidad, es decir, vivimos en un mundo absolutamente volátil, ¿vale? En donde, bueno, pues las cosas cambian rápidamente. De repente pasamos de tipos de interés que son casi cero a tipos de interés que condicionan la inversión, o la inflación, 3/4 de lo mismo. Por lo tanto, eso es una realidad, ¿no? La U es en inglés de uncertainty, bueno, de incertidumbre, ¿vale? Ahí sí que la I española no nos vale, ¿no? Pero es verdad que vivimos en un mundo
en donde ya no solo es difícil, ya es imposible predecir el futuro, a veces no sabemos lo que va a pasar mañana, vamos un fin de semana tranquilamente y estalla una guerra y el lunes automáticamente, por lo tanto hay una incertidumbre importante, ¿no? Una incertidumbre importante, ¿no? Luego hay una complejidad, la C es de complejidad, vivimos en un mundo complejo, es verdad que eso podría resumir el resto de adjetivos, pero vivimos en un mundo muy complejo, ¿no? En donde, bueno, pues todo está interrelacionado y algo que pasa, una disrupción en la cadena en Asia automáticamente afecta a nuestros mercados, a nuestras empresas y por lo tanto hay una interconexión importante, ¿no? Y también vivimos en un mundo que en términos económicos es muy ambiguo. Hace años parece que los economistas teníamos más capacidad de interpretar los datos, pero ahora a veces tenemos los datos y no somos capaces de interpretarlos. Bueno, a veces nos equivocamos, pero a veces tenemos dudas respecto de cómo interpretarlos. En este momento pues hay unos retos que se tratan en la propia revista, como puede ser todo el tema de la digitalización, la inteligencia artificial, y bueno, pues creo que son unas oportunidades y yo estoy convencido de que son oportunidades importantes, pero a veces no tenemos claro qué va a implicarse desde el punto de vista del trabajo. Bueno, por lo tanto, vivimos en un mundo extremadamente complejo. Pero en ese mundo extremadamente complejo, en ese buca, ¿vale? Yo creo que justamente cobra más valor lo que hacen los economistas y lo que hacen los economistas cuando ponen sobre la mesa análisis como este, el análisis que con un rigor, con un criterio, tratan de, bueno, pues traducir esa complejidad en análisis que permitan tomar decisiones. Y eso es lo que se hace en esta revista, que yo creo que es algo más que una revista, ¿no? Y la verdad, Amelia lo dijo, pero yo os invito a ojear un poco sus páginas porque, dicho así en términos coloquiales, se tocan todos los palos, ¿vale? Desde el análisis de la economía internacional, la situación geoestratégica, el análisis de la economía española, los grandes retos que tenemos como economía española, mercado de trabajo, talento, digitalización, sostenibilidad, sostenibilidad de las finanzas públicas. Bueno, yo no voy a entrar porque os aburriría con la nómina de temas que se analizan aquí. Y yo creo que constituye un verdadero diagnóstico de la situación actual y de los retos que tiene planteados la economía española. Pero si tiene un valor añadido, si me lo permites, Amelia, y lo voy a poner como en valor del Colegio de Economistas de Madrid, si tiene un verdadero valor este análisis es que tiene una vocación de servicio público. Esto no es un análisis de académicos para quedar puestos en una estantería, sino que es un análisis que ponemos a disposición, que el Colegio de Madrid y el Consejo General pone a disposición de la sociedad y principalmente de los que tienen que tomar decisiones en la sociedad, las administraciones y las empresas, para conseguir un mundo que al final los ciudadanos vivan mejor. Yo, Antonio, siento que a veces las administraciones no nos hacen caso a los economistas, ¿no? Y a veces, pues, aunque pongamos encima de la mesa, aunque ponemos encima de la mesa análisis como este, pues a veces, bueno, las decisiones tienen otro carácter y no están fundadas en análisis rigurosos y con criterio técnico. Pero aún así, yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Entonces es verdad que vivimos en un mundo que, a pesar de todo eso, el mundo va funcionando. Yo tengo que arrimar la ascua a mi sardina. Antonio, tú tienes muchas cosas, pero te falta algo, que no eres economista, ¿vale? Y entonces no se puede tener todo. Sí, por eso tengo sentido común. No se puede tener todo, pero yo creo que el mundo funciona, y yo quiero, justamente como presidente de los economistas en este momento, reivindicar, poner en valor primero y luego reivindicar. El mundo funciona porque una parte importante de ese mundo se mueve asesorado por decisiones en las que los economistas intervenimos, en las que los economistas aportamos conocimiento, aportamos rigor, aportamos criterio técnico, a veces de una forma totalmente, no digo anónima, pero sin hacer ruido, pues en las empresas, en las administraciones, a los ciudadanos. Al final lo que conseguimos los economistas, o lo que consigue una parte de la sociedad asesorada por los economistas, es que, bueno, pues las empresas puedan acabar materializando, con todas las dificultades, proyectos de inversión que acaban creando empleo, que acaban creando riqueza. Bueno, pues que las administraciones, en la medida de lo posible, y que seguramente es mejorable, pero también están prestando servicios públicos, o que las familias puedan desarrollar proyectos vitales personales, que eso es muy importante. Por lo tanto, yo creo que como economistas, vosotros como economistas, debéis estar orgullosos de lo que aportáis a la sociedad. Con vuestro conocimiento, de alguna forma, estáis consiguiendo que la sociedad funcione mejor. Y yo creo que eso, de entrada, hay que ponerlo en valor, luego hay que reivindicarlo, y a mí, como presidente, en todo caso también me corresponde agradecer vuestro trabajo, porque ese trabajo está redundando, obviamente, en beneficio de la profesión y en beneficio del conjunto de la sociedad. Y ojo, esa reivindicación, yo siempre digo, y yo os pediría también a vosotros que hagáis pedagogía de explicando lo que hacéis y al mismo tiempo apología, reivindicando el papel de los economistas en la sociedad. Y esa reivindicación, Antonio, no la hacemos porque nos consideren más o con una especie de prurito personal, lo hacemos porque consideramos, yo creo que
esto debemos hacer todos apología, que cuanto más decisiones se tomen en la sociedad, a los distintos niveles, con el asesoramiento de los economistas, ¿vale? Y con la implicación de los economistas, aportando nuestro conocimiento, nuestro rigor técnico, nuestro criterio ético, esa sociedad funcionará mejor. Por lo tanto, no reivindicamos en clave personal como corporativistas, reivindicamos en clave de sociedad, ¿no? Y obviamente, Amelia es la presidenta del Colegio de Economistas de Madrid y yo soy el presidente en este momento del Consejo General de Economistas de España, por elevación. Y yo también tengo que reivindicar que ese ejercicio de la profesión de economista cobra un valor añadido cuando se hace bajo el amparo de una organización colegial como somos los colegios de economistas y el Consejo General. Porque somos una organización, y ahí también tengo que reivindicar nuestra organización un poco diferente. A ver, en primer lugar, obviamente, defendemos los intereses de nuestros colegiados y los ayudamos, que esto es muy importante, ¿no? Ayudamos al desarrollo de su trabajo, vigilamos que cumplan los criterios deontológicos, criterios éticos, ¿vale? Pero luego hacemos productos como este. Es decir, una parte de nuestro conocimiento lo ponemos a disposición de la sociedad. Una parte de nuestras capacidades las ponemos a disposición de la sociedad. Y, por lo tanto, creo que también debemos estar orgullosos no solo de ser economistas, sino también de ser economistas colegiados. Y yo creo que también debemos reivindicar el elemento diferencial que tiene ser un economista colegiado. Es verdad que esto se puede interpretar que sí que estamos barriendo para nuestra casa, pero estamos convencidos que el ejercicio de la profesión se desarrolla, cobra más valor, aportamos más desde la organización que desde fuera de la organización. Por lo tanto, y para terminar ya, que ya me estoy estirando un poquito, Amelia me está ahí sonriendo. Bueno, habrá fútbol, pero iba a terminar, justamente estaba pensando algo que te iba a contradecir, ¿no? Para terminar, yo creo que tenemos que estar orgullosos de ser economistas, ¿eh? Tenemos que estar orgullosos de pertenecer a una organización colegial y en momentos complejos, cuanto más economista, mejor. En momentos complejos, cuanto más análisis económico riguroso, mejor. Y en momentos complejos, y termino, me va a matar Amelia, nosotros los economistas no estamos mirando al pasado, sí que miramos al pasado y analizamos el presente, pero los economistas, ayudando a tomar decisiones, lo que pretendemos es construir el futuro. Y yo espero que tengan todos, o que todos tengamos un futuro mejor. Venga, muchas gracias y perdonad por mi...